Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez de lo que podría parecer cualquier ciudad española aleatoria. Pero a poco que miréis los carteles, pues veréis que no hay nada escrito en español. Estamos en Estambul, comiendo por 2,5 € era, 3,5 €. 3,5 € con postre incluido, bebida. Está de putísima madre. Primeras impresiones de Estambul. Se parece un cojón a España, tanto la arquitectura, las autopistas, los coches, en general se parece a España un montón. Y lo que más puedo destacar es que es todo súper barato, la comida es súper barata. Hemos ido a un centro comercial, hemos ido a cambiar de dinero y nos han dado prácticamente lo mismo que ponía Google, o sea, lo que nos habrá descontado la tipa. Nos iba a dar, cambiando 50 €, nos iba a dar 900 liras turcas. Con la comisión se quedaron en 740 y luego me parece que alguna lira más por ahí suelta. En definitiva, nada. O sea, es súper barato este sitio. Y me parece a mí que quiero volver. La gasolina... Estoy pasando ahora por una gasolinera. Esto está súper tirado de precio, me cago en la puta. Ya está ganando foto. Es exagerado. A ver, podéis ver los precios. Así se ve. Madre mía. Y luego, ¿qué más? La gente no habla nada de inglés. O sea, encontrar el centro comercial donde se cambiaba dinero y demás ha sido toda una aventura. Como veis, hay mucho coche, no respetan las señales, se meten todos ahí al barullo. No sé, es un país que merece la pena visitar, por lo menos una vez. Y por ahora no tengo muchas más impresiones, o sea, están siendo mis primeras 6 horas, sí, 6 horas llevo más o menos. Y bueno, no me disgusta, lo único que me disgusta es sobre todo el tema de la ley antitabaco. Aquí la gente va fumando por la calle, está fumando también en los locales y eso pues no me gusta nada. Pero por lo demás, no sé, es un país que está bastante bien. Cuidado que aquí sí hay un DUR. Un DUR es el stop, en vez de tener stop tiene puesto DUR. Y todavía no he probado el kebab. Esta noche lo probaré después de la operación. Así que vamos a ver. Uf. Primeras impresiones después de la operación. Apenas ni 12 horas llevo. Dormir es muy incómodo, lo primero. Me duele reírme, me duele cualquier gesto que haga así con la cabeza y demás. A mirar cómo está la puta cabeza. Así no sé lo que veréis, pero bueno, supongo que se verá. Y eso, primeras impresiones. La operación no duele apenas, o sea, notas la anestesia y a veces tuve que pedir un poco más de anestesia en algunos puntos. Me trataron muy bien. Durante toda la operación la verdad me trataron muy bien. La llegada al aeropuerto, bueno, no fue lo más propicia porque se les olvidó decirme que tenía que salir del aeropuerto y que me iba a buscar una persona. Entonces yo estaba buscando por dentro, pero claro, pasaba como en Madrid, que no dejaban entrar a gente de fuera. Entonces hasta que pillé wifi y me pude poner en contacto, pues estuve un poco preocupado, la verdad. Pero nada, después ya me trajeron para acá, para el hotel. Todo muy bien. Luego para ir para la operación, o sea, primero para cambiar el dinero, tuvimos que hacer yo y otro español del que nos visteis por ahí paseando por Turquía. Ahora no sé si puse algún vídeo o pondré, no lo sé. Bueno, hice un pequeño corto dando una vuelta por Turquía explicando que parece España literalmente. Nada, eso, 2-3 kilómetros casi a buscar el puto sitio sin tener ni puta idea de turco, sin internet, sin Google Maps.
preguntando cada 100 metros en una tienda por el centro comercial que me habían anotado, otro turco, que era el que supuestamente cambiaba dinero. Es que es una historia muy, muy rara. En el centro comercial del hotel, supuestamente, cambiaban dinero. Bajé información a preguntar. Me dijeron una joyería. Fui a la joyería y me dijo que sí, que cambiaba dinero, pero que ahora que no tenía. Me dio otra dirección de otro centro comercial donde sí había una casa de cambio. Y el cambio, pues la verdad, salió bastante bien. Apenas se llevaron 1 euro, con lo cual relativamente es poco. Y para lo que cuestan aquí las cosas está genial. Pero bueno, respecto a la operación. Nada, el proceso todo muy normal. Les costó un poco encontrarme de primeras la vena para ponerme la vía. Pero al final de la operación me quedé dormido. O sea, cuando ya me estaban insertando pelo, me quedé dormido. Y hasta que desperté. ¿No? Y en general, los que tengáis miedo para las agujas como yo, no hay mucho que temer. Así que bueno, veremos el proceso poco a poco, a ver qué tal evoluciona. Vamos a seguir. Anécdota, saliendo a la calle ahora, pues hemos llegado a un baño, que es lo que podéis ver aquí detrás, y te cobran, nada más y nada menos, aquí no lo pone dentro, 2 liras turcas, que viene a ser una mierda, pero te cobran 2 liras turcas. Me parece bastante curioso, así que seguimos con las anécdotas. Así, ¿vale? Por prudencia, ¿vale? De todas las o mismo de la típica lunar, que es grande y tal, sí, nunca sobra. No sobra, nadie quiere que se mande. Sí, claro, claro. Oye, mira, que por cierto, mira, me dice esto y tal. ¿Te huele? No, ya, un hielo, de puta madre, déjalo. Ese lleva contigo para el otro lado. Bueno, mira, Sí, también. Sí, sí. Sí, porque a veces un año antes tiene solución, un año después. Pues ya Si hubieses venido antes, no me voy. la dejas pasar y bueno, vamos a ir. Ahora te estás sulfatando. Eso parece como que se taladra. Te da la sensación ahí como Que por aquí toda esta zona muy sensible. Fíjate, pues si te has venido un cacharro de estos. whisky. Es muy limpio. Si no, quedan No, me refiero que está como para descostar algo que haya. penas, ¿no? Ahora. Ahí atrás sí que duele un poco. Sí, normal. En Que 15 ahí es donde minutos, tienes la adiós. herida. Todo lo que está En por ahí. 5 minutos, sayonara. Pero 5 minutos tienes que decir en japonés. Gofun ato. ¿Eh? Gofun ato. Profunato, sayonara. Exactamente, muy bien. Que ya de hacerlo bien, tío. Puedes hacerlo a medias, tío. Mira. Lindo. A ver si cargo más dicho. No, no lo vas a hacer. Yo mejor con ese, si coges uno Así, bueno. no pegáis mucho. ¿Vale? Que absorba un poco tal. Tragas. Vamos a hacer muy raras. No son de hilo. Tienen una textura. También son secas. Y ese papel es uno bueno que ves que tal. Yo que te dicen 8 capas, 4 capas. ¿No? Cuanto más capa mejor. No, no por tal, simplemente que es más duro. Lo doblas. Sí, lo que sea, apoyar, restar un poco y queda. Es que hasta una lámina que se cansa. Perfecto. Quitar la sensación de humedad. Por Porque quitar, tampoco te da bueno. quitar la humedad y listo. No hay más. Siéntate. Haz un plano corto ahí. Y vuelve otra vez a tocar con el dedo para que vuelva a hacer.
No sé si he conseguido. Pero Que bueno. para que hagas Sí. un no para que enfoque. Sí, sí, ya está, ya está. Ah, Se reajustó. ¿Te relajo? no sé, ahí. Ahí precisamente ahí es lo los que está golpes relajando. no. El soplar sí. No, pero eso son... Ay, me pilló ahí en un punto y antes cuando me lavó por este lado, Sí, sí. que me duele más. El resto Sí. no. Y después de un año ya, aquí se ve ya el resultado. Tengo que volver a España a hacerme una PRP para que engrose un poquito el pelo. Pero yo estoy muy contento en general. Creo que se nota bastante la diferencia, la verdad, del antes y del después. Pero bueno, aparte de que bueno, llevo el pelo súper corto ahora mismo, antes tenía muchísimas más entradas aquí, que se notaba bastante más. Y nada, si estáis pensando en si haceros o no la cirugía en Turquía, pues totalmente recomendable. No sé cómo será en España, pero sinceramente, los mejores cuidados, buen precio, un trato excelente, el hotel, todo, o sea, es una experiencia única. O sea, el irte a Turquía, hacerte la cirugía, no solamente porque salga más barato, sino por la experiencia entera. Pasarte 3 días en Turquía, como digo, es súper barato. Al menos en ese momento había una diferencia bastante grande en cuanto a la lira y el euro. Estaba como, no sé si era 1 euro 15 liras turcas o algo así. O sea, era muy muy exagerado, las cosas súper baratas. Así que si tenéis dudas, adelante. Es el momento para hacéroslo y ya está, no hay más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, darle a like, espero que os haya gustado. Este vídeo ha sido bastante largo, ha tardado un año en salir. Pero bueno, darle a like, comentadme a ver qué os ha parecido el cambio. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.